Soy Fernando Díaz Villanueva, hoy es 2 de junio de 2022 y esto es La Contracrónica. Tal y como estaba previsto, Gustavo Petro, candidato de la coalición izquierdista Pacto Histórico, ganó la primera vuelta de las elecciones presidenciales en Colombia de este domingo. También estaba previsto que no ganase con mayoría absoluta y se ahorrase así la segunda vuelta. Las encuestas, en resumidas cuentas, clavaron, o más o menos clavaron, el resultado. Aproximadamente 4 de cada 10 votantes se decantaron por Petro y casi 3 lo hicieron por Rodolfo Hernández, un candidato populista cuya lista se llama Liga de Gobernantes Anticorrupción, así es como se llama, un partido creado hace menos de un año sobre un movimiento ciudadano ya existente. Lo habían empezado con él allá por el año 2015. Serán, por lo tanto, Petro y Hernández quienes midan sus fuerzas en la segunda vuelta. Hernández, que tiene 77 años ya, es en cierta medida una incógnita. Empresario de la construcción durante prácticamente toda su vida, se metió en política hace menos de 10 años en la ciudad de Bucaramanga. La ciudad de Bucaramanga está en el norte de Colombia, es la quinta más grande de Colombia, donde fue elegido alcalde en el año 2016, cuando ya tenía más de 70 años, 71 exactamente. Antes de eso había militado en el Partido Liberal, una de las formaciones políticas colombianas con más historia, un partido que viene del año 1848 o 1850. Vamos, que ya se acerca a los 200 años de historia. Poco más se puede decir de él, de Hernández, salvo que se ha colado en la segunda vuelta contra pronóstico, porque su candidatura no empezó a ganar fuerza hasta la primera quincena del mes de mayo. Más o menos hacia el 15 de mayo es cuando empezó a superar de promedio en las encuestas a Gutiérrez, que era el favorito para pasar a segunda vuelta hasta casi el mismo día de las elecciones. De Petro se sabe mucho más, a diferencia de Hernández, que lleva toda la vida en política. Este hombre, Petro, no es ninguna incógnita ni ninguna sorpresa. Hernández sí, fue alcalde de Bucaramanga, pero hace poco tiempo y durante no demasiado tiempo. De Petro se sabe mucho porque fue guerrillero de joven, estuvo en el M-19 y luego se recicló como político de izquierdas. Ha sido miembro de la Cámara de Representantes, ha sido senador también, alcalde de Bogotá y presidenciable en 2 ocasiones. Su perfil es marcadamente izquierdista y, a juicio de quienes le conocen, es de natural autoritario y algo terco. Su única experiencia de gobierno es la alcaldía de la capital, que ocupó entre 2012 y 2015. Entre medias fue destituido por la Procuraduría General de Colombia tras considerarla responsable de un escándalo que sacudió a la ciudad allá por el año 2012 en torno a la recogida de basuras. Apeló ante los tribunales y un mes más tarde fue restituido en el cargo. Por lo demás, Petro es un candidato atípico en Colombia. Es de hecho llamativo que alguien tan escorado hacia la izquierda, como siempre ha estado Petro, pues haya llegado tan lejos. Ahora tiene que demostrar que es capaz de ganar la segunda vuelta y convertirse en el próximo presidente del país. Algo que no tendrá fácil, porque Hernández, aunque relativamente desconocido, puede atraer hacia él pues todo el voto del centro y de la derecha, que teme que Petro haga experimentos con Colombia, como Hugo Chávez los hizo con Venezuela o Rafael Correa con Ecuador. La segunda vuelta se celebrará el día 19 de junio y todavía no hay un favorito claro. Tal y como señalaban las encuestas, Gustavo Petro, un candidato de 62 años, sobradamente conocido en Colombia, ganó la primera vuelta de las elecciones presidenciales del domingo pasado. Y había preparado yo un programa para el jueves hablando precisamente de esto, y lo que me limité a comentaros qué es lo que decían las encuestas, y las encuestas decían eso mismo. Además, han acertado por bastante. Le daban esa horquilla de voto en torno al 40% y al final pues ha obtenido un 40%. Ya está completamente recontada las papeletas y ha tenido, pues tengo aquí las cifras finales, un 40,32%. Vamos, ha dado en el clavo, han dado en el clavo las encuestas más que él. Pero vamos, como vemos, ha ganado con autoridad, obviamente es un 40% de los votos, 4 de cada 10, pero no ha arrasado. De haberlo hecho, habría sido elegido directamente sin necesidad de balotaje. Es decir, si hubiera sacado más del 50%, pues luego el 50,01% ya hubiera sido nombrado automáticamente
perfectamente presidente, no hubiera habido necesidad de segunda vuelta. Bien, esto ya nos da una primera pista. Petro es popular, a la vista está, un 40% son muchos votos, pero no tan popular como para que la mitad más uno de los colombianos, no digamos ya el 60 o el 65%, le hayan dado su apoyo en primera vuelta. Vamos, que crea pasiones entre los que le siguen, pero no mueve demasiadas voluntades entre los que no le siguen o no se declaran así de primeras de izquierdas. Había un total de 8 candidatos, estaba Petro, que era el favorito desde el principio, luego estaba Rodolfo Hernández, que no era el favorito desde el principio. Rodolfo Hernández andaba tercero por ahí, hace cosa de mes y medio aproximadamente. Yo cuando empecé a fijarme en las elecciones colombianas y a estudiar los candidatos, que fue allá por el mes de marzo, es que ni siquiera reparé en él. Si os soy sincero, empecé a darle importancia a partir de cierto punto, pues ya metidos en el mes de mayo, y aun con todas no suponía que fuese a pasar a la segunda vuelta. Al final pensé que era quizá un calentón, ¿no? De cuando las empresas demoscópicas preguntan para las encuestas por teléfono, pues yo voy a votar a Rodolfo Hernández y luego irían a votar a Federico Gutiérrez, a Fico Gutiérrez, que era el favorito para pasar a segunda vuelta y que ha quedado tercero y por lo tanto fuera del balotaje. Luego estaba también Sergio Fajardo, otro clásico de la política colombiana. Había un tipo llamado John Milton Rodríguez, otro Enrique Gómez, estaba Ingrid Betancourt, otra clásica de la política colombiana, y por último Luis Pérez. De esos 8, solo 3 obtuvieron más del 5% de los votos. Con Petro con el 40,3%, como os he dicho antes, Hernández con el 28,1% y Gutiérrez con el 23,9%. A partir de ahí, ya por debajo, pues del siguiente nos encontraríamos a Sergio Fajardo, que de una coalición llamada Centro Esperanza, que quedó, pues aquí tengo el dato, 4,2%, nada. Al final las elecciones, la primera vuelta fue una cosa de 3, pero como no pueden pasar 3 a la segunda vuelta, pues al final ha quedado todo para Rodolfo Hernández. Bueno, todo no, pero la segunda plaza y lo que pueda arrastrar desde la segunda plaza. Vamos, que la segunda vuelta solo habrá 2, Petro y Hernández, que tendrán que recoger voto de otros candidatos y para ello necesitarán desplegar algún tipo de estrategia, eso está claro. Pero vamos, antes vayamos con el ganador, con Gustavo Petro, un tipo que, como os comentaba aquí la semana pasada, lleva en política toda la vida. Y bueno, esta era la tercera vez que se presentaba a las elecciones. Lo hizo en el año 2010, hace ya 12 años. Quedó cuarto en aquel momento con el 9,1% de los votos. Vamos, era un candidato de relleno, sin ninguna posibilidad, no ya de ganar, por supuesto, sino de en aquellas elecciones las ganó Santos, sino siquiera de pasar a segunda vuelta. Y luego ya en el año 2018, 8 años más tarde, su figura había ganado mucho volumen y ahí sí, ahí ya quedó segundo con el 25% de los votos en primera vuelta y el 41% en segunda vuelta. Vamos, que aquí podemos ver un dato que evidentemente no sirve para gran cosa, pero no deja de ser curioso, porque extrapolar los resultados de unas elecciones a otras no es demasiado útil, pero nos permite hacernos una idea que aproximadamente el 40% de los votantes colombianos se decantan por Petro. Lo hicieron en las últimas elecciones en segunda vuelta, el 41%, y lo han vuelto a hacer, aunque esta vez en primera vuelta, el 40,3% a favor de este hombre. Ya veremos cuántos votos, si este es su techo, que podría ser, que se quedase en el 40, 41, 42% y no subiese de ahí, o que siga subiendo. Si quiere ganar las elecciones, desde luego tiene que subir. Si quiere convertirse en presidente, ya veremos cuál es su techo. Hasta ahora su techo ha sido la segunda vuelta de las elecciones de 2018. No lo ha alcanzado en la primera vuelta de las elecciones de 2022. Ahora bien, es una primera vuelta. Todavía puede ganar votos. Bien, Petro, aparte de porfiado, y es un tipo muy porfiado, es un candidato peculiar. Tanto que sorprende, como os decía antes en la introducción, que este hombre haya llegado tan lejos. Es un candidato de izquierda, netamente de izquierda, por no decir de extrema izquierda en muchos aspectos, en un país como Colombia que es eminentemente conservador. Probablemente, pues yo creo que junto con Guatemala, el país más conservador de toda América. Y cuando digo de toda América, es de toda América, incluyendo a los Estados Unidos y a Canadá, y también a Brasil. Durante su juventud fue guerrillero del M-19 exactamente, una guerrilla que se disolvió después de una acuerdo con el Estado colombiano allá por el año 1990. A él le pilló joven, en aquel entonces tenía 30 años y le quedaba mucha vida por delante y decidió reciclarse, es decir, no pensó en ponerse a trabajar en una empresa, no. Él pensó que lo suyo era la política y a partir de ahí pues se dedicó a la política y no ha hecho otra cosa en su vida. Eso sí,
el tema de ser guerrillero es problemático, de haber sido guerrillero es problemático en Colombia, por razones fáciles de entender. Las guerrillas, las varias guerrillas que ha tenido Colombia, que siempre hablamos de las FARC, pero ha tenido unas cuantas más, ha dejado muchísimas heridas en la sociedad colombiana. Durante décadas, además. No ha sido un proceso que durase 5 o 6 años, sino varias décadas. Así que decir fui guerrillero no es la mejor carta de presentación. De hecho, buena parte de su carrera posterior ha consistido en aminorar esos 10 o 12 años de su vida, creo que fueron alguno más, 13, entró en el 77. Estuve leyendo su perfil biográfico hasta el año 90, bueno, pues aminorar el papel, que era muy joven, claro, cuando entró pues era poco menos que un adolescente, luego excesivamente joven, que por supuesto que he rechazado todo aquello, que yo no tuve que ver en tal o en cual atentado que se realizó, en tal o en cual secuestro. Ha pasado 30 años, si no pidiendo perdón, sí al menos tratando de que se hable lo menos posible de esa época, por lo que digo, porque es un asunto muy sensible dentro de Colombia. Es también del norte, es un norteño. Él nació en un municipio llamado Ciénaga de Oro, es un municipio del departamento de Córdoba que está al norte del país, en la costa del Caribe. Bien, esto ya de por sí también es llamativo, porque en un sistema político como el colombiano, que desde siempre ha estado dominado por las élites de Bogotá, pues ya de por sí llama la atención. Cabe preguntarse, en este punto, y teniendo en cuenta que ya no tenemos sondeos, sino que tenemos resultados, al menos de primera vuelta, ¿cuál ha sido el secreto de Petro para llegar hasta donde ha llegado? Bien, la última vez también pasó a segunda vuelta, pero pasó a segunda vuelta como segundo, no como primero. Bien, no hay uno, no hay solo un secreto, hay dos. El primero de ellos es la virtud de la paciencia, que Petro la ha cultivado con gran esmero. En el caso de Petro, además, la ha combinado, aparte de paciente, ha sido insistente. Su insistencia es encomiable. Petro ha esperado su momento durante muchos años, con una determinación digna de un cartujo, primero como representante y senador, y ya finalmente como alcalde de Bogotá. Ha ido haciendo todo el cursus honorum propio de una carrera política en Colombia. Hay que ser senador o representante, hay que pasar por el Congreso, si es posible, también es, o por lo menos conveniente, haber sido alcalde de alguna ciudad importante, como puede ser Bogotá, o como puede ser Cali, o Medellín, o la propia Bucaramanga, como ha hecho Hernández. Luego ha ido construyendo su propia marca. En esto ha ayudado mucho su apellido. Petro no es un apellido común, es un apellido de origen italiano, porque creo que su abuelo, algo así, provino, emigró desde Europa hasta Colombia, se asentó allí y el apellido ha permanecido y le ha hecho un favor a su nieto con el apellido, que es un apellido muy bueno, muy corto, muy bueno para hacer propaganda electoral. Vamos, que el Petro como marca política se ha ido consolidando a lo largo de los últimos años. Y esto también cuenta, ¿para qué negarlo? Rodolfo Hernández no tiene la misma marca política que tiene Petro, que ha sabido explotar de una manera insistente durante un montón de tiempo. Es un tipo además muy combativo. La marca esta de Petro significaba que estaba siempre en contra de todas las injusticias, al menos era así como lo entendían quienes le seguían y como lo entienden quienes le siguen, dispuesto a criticar a todos los gobiernos que han ido pasando por Colombia, pues desde que se dedica a esto, desde que estrenó su escaño en la Cámara de Representantes allá por el año 1991. Seguramente muchos de los contraescuchas no habían nacido todavía o eran niños de corta edad cuando Petro se sentó por primera vez en la Cámara de Representantes. Sí, han pasado ya más de 30 años. Cuando os decía antes que lleva en esto toda la vida, es que lleva en esto toda la vida, caray. Sus críticas contra la corrupción y contra la desigualdad le fueron poco a poco colocando en el mapa como el izquierdista colombiano por antonomasia, a quien además le gustaba erigirse como la contrafigura de Álvaro Uribe y en general, no solo de Álvaro Uribe, sino de todo lo que Uribe representaba y sigue representando, es decir, lo que se conoce en Colombia como el uribismo. A diferencia del peruano Pedro Castillo, un velocista que apareció de la nada y ganó las elecciones de Perú de hace un año, sí, justo un año clavado, de junio del año pasado, bueno, de más recientemente de Gabriel Boric, otro velocista de nuevo que en pocos años, pues
Boric ha pasado de organizar huelgas en la universidad a ocupar el despacho presidencial. Eso ha sido una carrera breve pero muy rápida. La de Pedro Castillo ha sido breve, pero no solo breve y rápida, sino que además completamente inesperada, porque Boric mal que bien se apuntaba a maneras, por lo menos en los últimos 2 o 3 años, pero Castillo ningunas. Fue una sorpresa para todos, incluyendo por supuesto para los propios peruanos. Bien, a diferencia de estos dos, de Castillo y de Boric, por poner dos políticos de izquierda recientes que conozcamos todos, Petro es un corredor de fondo, un corredor de maratones. Su carrera política, que comenzó pues con su desmovilización como parte de la guerrilla del M-19 allá por 1990, podemos incluir dentro de la carrera política lo que había hecho en los años 80, siendo un veinteañero, porque la guerrilla hacía política a su manera, pegando tiros y matando gente y secuestrando y demás, pero hacía política. Es decir, este hombre se ha sentido interesado por la política desde que entró en el M-19. Lo único que al principio pues tenía una visión, digamos, más criminal de la política, mientras que luego a partir de 1990, ya con 30 añitos y algo más asentado, decidió que lo mejor era defender sus ideas sin necesidad de disparar una pistola ni un fusil. Bien, pues esta carrera le ha llevado, como vemos, 3 décadas en el mejor de los casos. Ya digo, desde que entró por primera vez a la Cámara de Representantes, que fue en 1991, que os comentaba antes. Incluso después de su periodo un tanto turbulento como alcalde de Bogotá, durante este periodo, como os comentaba al principio, Petro fue destituido como alcalde formalmente, es decir, dejó de ser alcalde y hubo que poner a otro, y después volvió por la Procuraduría General de Colombia durante unos meses por mala gestión, por un asunto de basuras que no voy a entrar en él porque entonces me consumiría todo el programa. Bien, pues a pesar de eso, a pesar de sus problemas, especialmente en la alcaldía de Bogotá, Petro mantuvo a sus seguidores con una lealtad absoluta. Él insistía continuamente en que llegaba un nuevo tiempo para Colombia, que lo de siempre se iba a acabar y que él encarnaba, Gustavo Petro encarnaba el cambio, que encarnaba la Colombia del futuro. Bien, todo eso le daba, a pesar de que llevaba ahí siempre, estaba ahí desde siempre, le daba un atractivo, y se lo sigue dando, no es broma, a pesar de que lleva 30 años, un atractivo de un recién llegado. Un rebelde que viene desde fuera a romper definitivamente y a transformar un sistema corrupto y anquilosado. Y lo más sorprendente es que lo viene a decir a pesar de que él forma parte de ese mismo sistema corrupto y anquilosado y lleva viviendo desde hace 30 años dentro de ese sistema corrupto y anquilosado. La idea esa del outsider que viene de dentro, del que aparenta ser un outsider, porque en este caso no lo es en absoluto, pero viene de dentro, pues es una falacia, por cierto, política muy de nuestro tiempo, de los últimos 7, 8, 9 años, ¿no? Cuando empezó a ponerse de moda eso de la nueva política, que tenía que ser gente que no se había dedicado a esto, porque esta gente venía pura y prístina, sin mancha ninguna, mientras que los políticos que llevaban mucho en eso, pues no, ellos estaban ya completamente contaminados. Bien, aquí ha sabido Petro, en esto, estará bien con Dios y con el diablo. Estaba siendo alcalde de Bogotá o ocupando un escaño en el Senado, en la Cámara de Representantes, y al mismo tiempo da un mitin ante sus seguidores y les venía a decir que él, pues poco menos que venía del Ardollo y que iba a hacer justicia y a acabar con el sistema. Es llamativo porque es importante cuando analizamos un personaje político atenernos a la cronología y a los hechos, no comprar lo último que nos está contando que seguramente sea mentira o media verdad. Siempre que estudiemos a un personaje, no por decir un personaje histórico cualquiera, tenemos que estudiar bien lo que ha ido haciendo y insistir en cuándo lo ha ido haciendo. Pero bueno, mucha gente en Colombia ha comprado ese mensaje y en el extranjero ya no digamos. En España a lo largo de los últimos días he leído de todo, un montón de ditirambos hacia, especialmente en los diarios de izquierda, hacia Petro, pues poco menos como si fuese un recién llegado, ¿no? Me sorprende, además. Por fin, iba todo mal en Colombia hasta que por fin ha aparecido este tipo que viene, pues, no sé si ha bajado de los Andes o viene de la selva o ha salido del fondo del océano y va a cambiarlo todo. Quizá esto venga porque otros líderes de izquierda en Hispanoamérica vienen efectivamente de ahí. El propio Hugo Chávez, sí, más lejos, pues venía del ejército a dar un golpe de Estado, exactamente. Pero en el caso de Petro no es ni muchísimo menos. En fin,
Esto es importante remarcarlo, viene de donde viene y lo que vaya a hacer, si lo quiere hacer, lo va a hacer a pesar de que el sistema con la que tanto ha atacado es el sistema que le ha permitido prosperar en política. Él no conoce otro medio de vida más que la política, es alguien del sistema. No es un Hugo Chávez o un Rafael Correa que irrumpieron desde fuera, uno desde el ejército y el otro desde la universidad, para cambiar ese mismo sistema, un sistema en el que estaban fuera y que querían cambiar porque no les gustaba. Su trayectoria, la trayectoria de Petro es de hecho mucho más parecida a la de López Obrador, bastante más parecida, no exactamente igual, como es lógico, pero bastante más parecida a la de López Obrador que a la de Chávez. Esa insistencia en remarcar que viene de fuera y en remarcar su izquierdismo justiciero frente a un sistema conservador, inspiraba miedo entre muchos colombianos, como no podía ser de otra manera, claro. Cuando se presentó en 2018 a muchos les preocupaba que pudiera sentirse tentado de traer un socialismo autoritario al estilo venezolano. Bueno, hay una fotografía en la que aparece él, está con Ingrid Betancourt, si mal no recuerdo, también aparece Antanas Mockus, que se le ve como que las tablas de la ley diciendo lo que no va a hacer, no voy a expropiar, voy a tal, no voy a convocar una constituyente. Esto fue en las elecciones de 2018. Él trató de hacer ver que a pesar de que había en su momento defendido la revolución bolivariana en sus buenos años, como es lógico, la victoria ya sabéis que tiene muchos aliados y la derrota ninguno, que a pesar de eso, que había cambiado y que él no tenía ya como referente ni muchísimo menos la revolución bolivariana en Venezuela. Bien, todo esto Iván Duque lo aprovechó al máximo, hizo buena parte de su campaña contra Petro en 2018. La maniobra a Duque le funcionó, ya que la mayor parte de los votantes prefirió votarle a él y no votar a Petro. Petro perdió la segunda vuelta por más de 12 puntos. Se quedó en el 41%, como os comentaba, mientras que Duque obtuvo el 54%. Duque la verdad es que no ha tenido mucha suerte en su mandato. Primero se encontró con una economía funcionando a medio gas, que él venía a solucionar, pero que no ha conseguido solucionar absolutamente nada, como era previsible, lo que ocasionó pues multitud de protestas callejeras, algunas muy sonadas y que pasaron por aquí por la contra en su momento, como las de noviembre de 2019, que bueno, se extendieron durante meses hasta ya entrada la pandemia, pues creo que hasta marzo de 2020 tranquilamente, y en ese momento apareció de golpe, pasó lo mismo que en Chile, que al final el malestar social lo detuvo de golpe la pandemia para crear un nuevo malestar social. Bien, la pandemia en Colombia pegó muy fuerte y a causa de las restricciones decretadas por el gobierno para frenar el contagio, más el enfriamiento en sí, claro, de la actividad, eso ocasionó una profunda recesión económica que todavía colea en Colombia. La economía colombiana aún no se ha recuperado de las pérdidas que produjo la pandemia, cómo ha crecido la pobreza, la desigualdad, etcétera, especialmente la pobreza. Ha aumentado la violencia en el campo, en las ciudades lo que ha crecido es la criminalidad, que ya de por sí era muy alta. Hay una sensación de malestar general, azuzada por la crisis económica persistente y la falta de expectativas para buena parte de la población, especialmente para los jóvenes, que muchas veces no ven más salida que la de emigrar de manera clandestina, obviamente. El resultado es que muchos colombianos parecen haber perdido el miedo a elegir a un izquierdista, siempre y cuando prometa cambios y no sea excesivamente radical. Bien, ese era el primer secreto. El segundo secreto que explica el ascenso de Petro no está tan a la vista. A pesar de su retórica, como os decía antes, de outsider, esta vez lo que ha hecho Petro es ponerse en manos de operadores políticos de primer nivel, operadores bogotanos de primer nivel. Ha dejado atrás sus ataques contra la clase política corrupta y ha embarcado su campaña por unos derroteros diferentes. Se ha metido dentro de la campaña algunos que pertenecen a esa misma clase política. Su mano derecha y su principal estratega de campaña, un tipo llamado Armando Benedetti, fue un uribista acérrimo en el pasado y luego trabajó con Juan Manuel Santos, a quien por cierto ayudó a negociar el acuerdo de paz de 2016 con la guerrilla. Luego también cuenta con otro llamado Roy Barreras, también cercano a Uribe, luego también fue cercano a Santos, vamos, gente de toda esa clase a la que atacaba tanto en el pasado. Barreras llegó a ser incluso presidente del Senado con Santos. Bueno, pues este mismo hombre en las legislativas de marzo de este año fue elegido para el Senado con la papeleta del partido de Petro.
Barreras está actualmente imputado por el Tribunal Supremo de Justicia de Colombia por presunta corrupción en el manejo de contratos públicos. Bueno, y estos son solo dos ejemplos de decenas de antiguos enemigos de Petro, miembros todos de la clase política colombiana que Petro aborrecía, pero que ahora están de su lado. Un nombre más, sin ánimo de ser exhaustivo, que permite hacernos una idea de quién compone la cúpula del nuevo petrismo. Un tipo llamado Jaime Gilinski, los colombianos le conocen, por supuesto, pero no tanto fuera. Este es uno de los empresarios más ricos de Colombia, creo que el segundo hombre más rico de Colombia. Este es el dueño del banco GNB Sudameris y del grupo de comunicación Semana. Bien, pues Gilinski figura entre sus principales financiadores. No es que Petro haya cambiado por completo a los izquierdistas por figuras del establishment. Su compañera de fórmula, por ejemplo, que se llama Francia Márquez, es una abogada de raza negra, pues esta mujer es una reputada activista medioambiental de un izquierdismo inmaculado, al menos de palabra, luego ya veremos. Su campaña se ha transformado entre un híbrido entre idealismo y realismo. Ojo, no es el primero que lo hace. Lula da Silva se postuló 3 veces a la presidencia de Brasil antes de ganar en 2002, con la ayuda de partidos de centro-derecha. Y ahora confía, por cierto, en la misma estrategia para regresar al poder este mismo año tras haber elegido a un antiguo rival centrista, Gerardo Alckmin, como su compañero de fórmula. Andrés Manuel López Obrador hizo un movimiento similar en 2018, reclutando a miembros de un partido de derecha para que se unieran a su movimiento, a Morena. En países donde los políticos del establishment gobiernan, tiene sentido estratégico que los que vienen de fuera busquen alianzas con los de dentro. La razón es sencilla de entender. Esa es la única vía que les conduce directos al poder. Pero si finalmente Petro gana las elecciones, no sabemos muy bien hacia dónde tirará. Por de pronto, ha reducido notablemente sus soflamas contra el sistema político y su corrupción. Esa es la especialidad de Rodolfo Hernández, que es quien, contra todo pronóstico, ha pasado a segunda vuelta dejando a Fico Gutiérrez en tercer lugar. Hernández dio un sprint final y se hizo con el 28% de los votos frente al 23,9% de Gutiérrez, que era el candidato oficialista. Tendrá Petro que vérselas ahora con Hernández, a quien no puede acusar de uribismo, como hacía con Gutiérrez, porque Hernández sí que es un recién llegado, prácticamente un recién llegado. Lo más lejos que había llegado hasta este momento era alcalde de Bucaramanga, la quinta ciudad de Colombia, y lo fue durante no demasiado tiempo, solo 3 años y medio. Antes de eso se dedicó a sus negocios. Fue empresario de la construcción toda su vida. Bueno, y él mismo se pagó su campaña para la alcaldía. Es un tipo, no sé cómo decirlo, ideológicamente inclasificable, que ha hecho buena parte de su campaña en TikTok y en Facebook. Es alguien impetuoso, llegó a golpear en el pasado a un concejal de Bucaramanga durante una discusión, alguien que sabe tocar la fibra sensible de muchos colombianos. Clama contra la corrupción, aunque él mismo está envuelto ahora en un caso de corrupción de cuando era alcalde, y apela al colombiano común exhibiéndose como un empresario exitoso, de cierta edad ya, tiene 77 años, que aúna experiencia y honradez. Bien, esta es la razón por la que hablan de él como el Donald Trump colombiano. A diferencia de Petro, no tiene Hernández prácticamente alianzas, no desde luego en Bogotá. Es un desconocido allí y solo recientemente aceptó en público el apoyo de Ingrid Betancourt, que era una candidata a la presidencia, como os decía antes. En la segunda vuelta, Hernández podría incluso vender el mensaje, la idea de que las alianzas de Petro son prueba de que ha sido cooptado por la misma clase política contra la que luchó durante tanto tiempo. Es posible que la derecha colombiana le entregue el voto a Hernández, no tanto por amor a él mismo, al que seguramente desprecian, como porque es el único que puede impedir que Petro gobierne. Vamos con la contrarréplica. Empezamos con Joan, un chileno que vive en Suecia, que nos ofrece una reflexión sobre el tema este de la Convención Constitucional en Chile y nos recomienda un libro al respecto. Y bueno, como te imaginarás, siendo yo un chileno que vive en el extranjero, he seguido el proceso y el debate constitucional de mi país con mucho interés y de manera a veces hasta obsesiva. Además, soy un asiduo oyente de tus programas, lo que me definiría como un contraescucha. Y debo decir que soy un admirador de tu trabajo. Creo que haces un trabajo muy prolífico y de muy alta calidad. Y te considero una muy buena fuente de información. Esto lo he confirmado con el programa que has publicado hoy día acerca
del problema o del debate constitucional en Chile, ya que me ha impresionado el nivel de detalle con el que has tratado los hechos, la precisión de la cronología y la calidad finalmente del análisis que has hecho, que es uno de los análisis de mayor calidad que yo he podido leer o escuchar acerca desde este proceso, tanto en Chile como en el extranjero. Y bueno, siendo tú alguien que no es chileno y que no ha vivido en Chile, creo que tienes aún mayor mérito al haber hecho este trabajo. Eh, Nada, te quiero felicitar porque en resumen me pareció un muy buen programa. Un aspecto que me llamó la atención de los que mencionaste es el tema, o es, ¿cómo decirlo?, la peculiaridad de que en el proceso actual chileno se hayan formado de manera simultánea dos poderes constituidos de manera legítima, como son la Convención Constitucional y el Congreso Nacional. Esto es verdad que es una peculiaridad en la historia institucional chilena y puede explicar en algún grado, creo yo, el desorden, por así decirlo, o el ambiente de crispación que se está viviendo en general en Chile a la luz de este proceso. Al respecto, me gustaría recomendarte una lectura para ti y para todos los contraescuchas que quieran profundizar en este tema. Se trata de un libro chileno llamado o titulado La Constitución en Disputa, miradas sobre el debate constitucional chileno. Este libro reúne artículos de diferentes académicos chilenos y está editado por los académicos Felipe Schwember, Valentina Verbal y Benjamín Ugalde. En particular, me interesa uno de los primeros artículos que aparece en el libro, escrito por la historiadora chilena Sofía Correa Sutil, y que se titula Este peculiar proceso constituyente. En este artículo, la historiadora realiza un resumen, digamos, de los anteriores procesos que dieron paso a la redacción y la instauración de una nueva de constituciones, digamos, en la historia republicana de Chile durante el siglo XIX y el siglo XX. La historiadora compara estos procesos con el proceso que actualmente se está viviendo, ¿no? Y repara en el hecho de que, como has mencionado tú, una peculiaridad de este proceso es que, a diferencia de los procesos anteriores, es primera vez en la historia institucional de Chile que el Congreso Nacional renuncia a su potestad constituyente, que según la tradición en la historia institucional chilena, permite al Congreso o ha permitido al Congreso ser el órgano que redacta y que instaura las nuevas constituciones, con la salvedad, digamos, obviamente de la Constitución de 1980, en la que la Junta Militar, presidida por Pinochet, se arrogó, luego de cerrar el Congreso Nacional, el poder constituyente. Este no fue el caso en el proceso actual, sino que, según Correa Sutil, y esto es verdad, lo que ocurrió fue que el Congreso Nacional, mediante el acuerdo, llamado Acuerdo por la Paz del 15 de noviembre del 2019, renunció de manera voluntaria a su potestad constituyente y se la dio, digamos, a un nuevo órgano que, según las elecciones del referéndum del 2020, dio paso a la actual Convención Constitucional. Bueno, Fernando, no me quiero alargar más porque ya he hablado bastante. Te dejo el enlace para este libro que está en Amazon y nuevamente te felicito por la calidad de tus programas y te mando un abrazo. Que estés muy bien. Adiós. El libro que recomienda Joan lo tenéis en versión Kindle, como ya nos ha dicho. Os dejo el enlace en la descripción del programa. Si lo queréis buscar, se titula La Constitución en Disputa. 2 puntos. Miradas sobre el debate constitucional chileno. Para aficionados a la teoría política, creo yo que puede ser una muy buena lectura y además, por lo que veo, barata, porque está en Kindle y sale por 8 euros, exactamente, al menos en España. Bien, lo que se hizo en Chile en octubre de 2020, eso de puentear al Congreso, es algo inédito, como bien dices. Se preguntó a los chilenos si querían una constitución, se les dio a elegir a los chilenos, vamos, si querían, no cambiar la actual, sino una nueva,
y dijeron que sí, que querían una nueva constitución. Luego se les dio a elegir si querían que la nueva Carta Magna la elaborasen los congresistas o una asamblea temporal elegida al efecto, y se decantaron por lo segundo. Fue, desde el punto de vista democrático, digamos, fue impecable. A partir de ahí ya, claro, cualquier cosa era posible, porque quienes con más ardor y entusiasmo querían una nueva constitución eran los izquierdistas chilenos, que se volcaron en las elecciones de la Convención Constituyente, estas que se celebraron el 15 y el 16 de mayo del año pasado. La participación fue baja, de solo el 41%, por lo que, viendo los resultados, sabemos quiénes fueron mayoritariamente a votar y quiénes se quedaron en casa. Digamos que el resultado final estaba cantado desde hace lo menos un año. El otro día lo ponía yo en Twitter. En Chile, en esencia, lo que hicieron fue crear un problema de la nada, luego aplicar la solución equivocada y al final han terminado llevándola a la práctica de la peor manera posible. Al final, cuando en septiembre se celebre el referéndum, si la Constitución es aprobada, muchos chilenos no se sentirán representados en ella, y si es rechazada, se volverá al punto de partida habiendo tirado 3 años por el retrete. Esa es la dura verdad. Bien, vamos ahora con Mila, que está en Chicago y que nos habla sobre el problema este de las armas en Estados Unidos. Me gustaría hacer una pregunta, dar un poco mi opinión sobre el tema de las armas aquí en Estados Unidos. Porque estando aquí he podido seguir cómo se ha seguido este tiroteo tanto en las noticias americanas y en las noticias europeas. En Europa, salvo en la contracrónica con Eric, no he escuchado más que la solución fácil de que los americanos quitan la segunda enmienda y que se prohíban las armas en Estados Unidos. Algo que, como bien dice Eric, es imposible. Y en las noticias americanas, al menos las que son más objetivas o siguiendo youtubers o comentaristas de aquí americanos, lo dicen, es imposible quitar las armas a los americanos. Entonces hay que buscar soluciones reales al problema. Una de las soluciones que dan, como dice Eric, es armar más a la policía, armar a profesores en los colegios, e incluso he oído propuestas de armar a veteranos de guerra que puedan ir a los colegios a proteger a los alumnos. Sin embargo, también me resulta curioso que ni siquiera se plantee yo creo que es el problema fundamental, que es que muchas de estas personas que cometen tiroteos son personas desequilibradas, solitarias, deprimidas, que en España o en Europa, en la mayoría de los casos, estarían medicadas o con algún tipo de protección social. También se ha dado como solución el background check, es decir, no dar armas a gente peligrosa, pero como dice Eric, los criminales no te van a decir sus problemas, y este chico, por ejemplo, no tenía ningún problema, entonces yo tampoco creo que esa sea la solución. Sin embargo, sí que creo que debería de llevarse un poco la atención a la causa del problema, ¿no? A la depresión que sufren muchos de estos al final asesinos o esos problemas que tienen, que en Europa estarían cubiertos por un sistema social o estarían medicados o tendrían una cobertura social que aquí en Estados Unidos no se ve y ni siquiera se plantea esa solución, es decir, evitar que esas personas que tienen desequilibrios mentales lleguen a ese punto, es decir, identificarlas y ayudarlas para que no lleguen a ese punto, con un sistema social más amplio. No entiendo por qué eso no se plantea. Ir a evitar que esas personas tengan un arma o no, lleguen a ese planteamiento totalmente fuera de lugar de quitar la vida a otra persona, porque haya un sistema social o un sistema de ayuda que les saque de la situación en la que están. Porque este chico es un poco lo que le pasaba, ¿no? Un chico solitario, deprimido, que quizás en otro sistema hubiera estado ayudado por un sistema social, por asistentes, por médicos. Quizás incluso tú pudieras tener esquizofrenia, muchos de estos tiradores tienen esquizofrenia, y en Europa estarían medicados. No lo sé, simplemente me pregunto por qué no se plantea ni siquiera este aumento de una ayuda social a estas personas para evitar que cojan las armas y cometan locuras. Muchas gracias y perdón por la extensión del audio de nuevo.
Como comentaba el otro día, este problema tiene una solución muy difícil. Bueno, quizá no tiene solución directamente, al menos a corto o medio plazo. A largo plazo todo se soluciona. Pero lo que vamos a ver nosotros, que es el corto medio, pues ahí quizá no tenga solución. Lo de sacar las armas de las casas es implanteable, porque hay 400 millones de armas legales en el país, y no creo yo que sus propietarios vayan a entregarlas pacíficamente. Podríamos encontrarnos con que se consigue justo lo contrario, es decir, que está ya algo parecido a una guerra civil y al final los tiroteos son diarios, pero entre los dueños de las armas y los agentes federales. Vamos, no parece algo viable, a no ser, claro, que lo que quieras es incendiar el país, ¿no? Se pueden ir aplicando ciertas medidas de contención, eso sí, como lo comentaba el otro día, las leyes Red Flag, estas que evitan, por ejemplo, que gente con antecedentes penales pueda comprar al menos legalmente un arma. Ilegalmente, por supuesto. Para eso en el mercado clandestino no piden ni siquiera pasaporte ni nada que se le parezca. Pero luego en el caso de los jóvenes, estos jóvenes de las escuelas no tienen antecedentes porque son demasiado jóvenes, no han tenido tiempo para acumular antecedentes penales. Salvador Ramos, el autor de la masacre de Uvalde, había cumplido 18 años solo unos días antes de la matanza. No olvidemos. A partir de aquí, pues no queda otra que dar seguimiento exhaustivo a cualquier joven que dé muestras de inestabilidad mental, de trastornos, etc. Es un trabajo de prevención que nadie ve. Pero los trabajos más importantes a menudo son los que nadie ve. Pero como lo de controlar, por ejemplo, los incendios forestales en verano. La labor que hacen los guardabosques es muchas veces no debidamente valorada, pero permite que el bosque no se queme en verano cuando hace calor. Y es durante todo el año han estado manteniéndolo y vigilando y haciendo las labores oportunas para que luego eso no suceda. Nadie les da crédito porque no se ha visto como esto y un montón de cosas. Pero es que estos trabajos de prevención son imprescindibles. Algo parecido a lo que se ha hecho en Europa con los radicales islámicos. En el momento en el que la policía detecta que hay un imán aquí o allá radicalizando jóvenes en una mezquita perdida, se interviene y se investiga todo el entorno. Eso ha evitado muchos atentados. No sabemos cuántos, pero ha evitado atentados. Al imán se le deporta y a los jóvenes a quienes estaba fanatizando se les vigila. Lo mismo si se detecta que un tipo por internet pues está todo el día viendo vídeos, que tiene comunicaciones raras con gente sospechosa, pues lo mismo, se le somete a vigilancia. El sistema hasta ahora está funcionando. Porque, bueno, afortunadamente llevamos ya unos años sin el flagelo de los atentados suicidas que nos castigó entre 2015 y 2018. Pues bien, algo así deberían hacer en Estados Unidos con estos jóvenes que pierden la cabeza y terminan entrando en una escuela o en un supermercado y matando gente. No va a eliminar por completo el riesgo, eso es imposible, pero lo va a reducir considerablemente. Vamos, que siempre es mejor prevenir que curar. Y cuando hay un asesinato de por medio, no lo olvidemos, no hay ya cura posible. Bien, vamos ahora con Francisco, que nos habla de una de las ventajas de las armas que nos comentaba el otro día Eric. Hola Fernando, mira, te mando este mensaje desde un tren que tengo que llevar mascarilla. Me he bajado de un avión que no había que llevar mascarilla, pero ahora en el tren sí hace falta llevar mascarilla y viene muy al pelo, lo digo por si hay ruido. Mira, que la Johns Hopkins ha sacado un estudio que dice que entre la población de Estados Unidos y de Europa, que son como cuántos, 600 millones, puede haber servido los encierros para salvar 10.000 vidas, es decir, dentro del margen de error. Bueno, esta es otra prueba más de que, como decía tu amigo tejano, hay que temer mucho al Estado. Y claro, cuando viene y quiere encerrarte, pues tendríamos que tener alguna herramienta para poder protegernos y poder ser libres en el momento que lo necesitemos. Y no dejar nuestra libertad en manos de 4 iluminados que no dejan de ver peligro o que pueden causar peligro para cualquiera. Venga, un saludo a todos los que han escuchado. Lo de la mascarilla en los trenes no tiene ni pies ni cabeza. Yo viajo mucho en tren y tengo que padecerla. No es ya que no tengas que ponértela en las estaciones o en los andenes. Vas a Atocha y estás, o a Chamartín y estás con ella puesta por toda la estación, en el andén, por supuesto, ¿no? Es que en el vagón cafetería del propio tren te la puedes quitar. Se produce entonces un fenómeno curioso. En la cafetería está todo el mundo sin mascarilla, hablando y riendo, y 2 metros más allá, ya en el vagón, en el salón de viajeros, pues están todos sentados en silencio con la mascarilla puesta. En fin, que no solo no evitas contagio alguno, sino que además creas una situación absurda. Eso es lo que hay. Pero bueno, es la ley, no lo ha puesto Renfe, ni Ouigo, ni ninguna compañía ferroviaria. Es una cosa que viene directamente desde arriba. Respecto a lo que comentas, pues a ver, las armas servirían para resistir contra un gobierno tiránico que se ha impuesto mediante la fuerza, no para desobedecer las leyes de un gobierno elegido democráticamente que tiene legitimidad para gobernar. En el caso de que consideres que ese gobierno se ha excedido o está cometiendo desafueros,
Unidos, el Estado de Derecho en principio te ofrece canales pacíficos para castigar a ese gobierno, ya sea aventándole del poder en unas elecciones o denunciándole ante los tribunales. Digamos que la resistencia violenta sería la última opción, cuando ya directamente no te queda otra. Bien, pues vamos a terminar, vamos con Pizarro, que nos habla de la crisis alimentaria en ciernes. La muerte violenta en la guerra de Ucrania está más o menos delimitada a unos territorios concretos y a armas convencionales. Las dificultades económicas por encarecimiento general por la guerra de Ucrania son mundiales y debidas a sanciones y bloqueos. Las sanciones y bloqueos, sorprendentemente aplaudidos, son fuego amigo o ataques indiscriminados esencialmente hacia los civiles, de consecuencias siempre inciertas y siempre graves. Un cordial saludo de Pizarro. Y hasta aquí, queridos amigos, llega la contra de hoy, jueves, que es 2 de junio, mañana es viernes y tenemos contrahistoria. Una contrahistoria que creo yo que se va a convertir muy demandada, por cierto, y que puede alcanzar con el tiempo la categoría de contrahistoria mítica porque tengo a un invitado excepcional. En fin, nos volvemos a escuchar mañana. Hasta mañana, amigos.